En Grada, a 24 de febrero de 2011, reunidos el jurado de la 7ª edición del certamen periodístico Moscones a don Ignacio Galán por su artículo titulado Grau, el mercadón de la cultura, publicado en el diario digital Asturnews, diario cultural asturiano, el 30 de diciembre de 2010. El jurado valora que el texto galardonado pone de relieve las actividades culturales que trascienden el ámbito de Moscú. Ignacio Galán y González, autor de Grau, el mercador de la cultura, el trabajo premiado, es publicado en Asturnews el 30 de abril del pasado año y es diplomado en turismo y especialista en gestión cultural por la Universidad de Oviedo. Anguaño fai estudios de periodismo na Universidad a distancia de Madrid, aunque el seu traballo periodístico entama ya en 2003 en medios como Onda Peñes, TLG, Cadena SER, Asturnews o TPA, onde presenta Xente de Casa dende 2007. Nel texto premiado, Ignacio Galán fai un repás a todas as iniciativas culturales que acolle el Concello de Grau e que dan sonadía a la vida cultural moscona en toda Asturias y fuera de ella. La Casa de la Cultura, la Hora de las Metáforas, la Escuela de Música o el Museo Etnográfico son de algunas de las instalaciones a las que hace referencia en el texto y por las que el autor ve a Grau convertido en un auténtico mercadón de la cultura, en el que la nuestra vive y convive con otras culturas en un intercambio que las enriquece. Resulta evidente que el trabajo que hoy se premia cumple a escala por el espíritu de este certamen y con el objetivo que nos pusimos en el certamen y que define la naturaleza misma de nuestra asociación. Pese a su corta carrera como consecuencia de la solicitud, Ignacio Galán, a más del galardón que hoy tenemos el honor de entregar, ya venía precedido de innumerables éxitos personales y profesionales. Como escritor y articulista, tiene obras publicadas en numerosas publicaciones y acabó premios como la Enriqueta González Rubín de periodismo, otorgado por el Gobierno de Asturias, del Minimorium de Rellato y Percurtivo, Premio de Poesía de Primavera de Piroña, concurso de Rellato, Mujer y Participación, Premio Pepe Campo de Prólogos, etc. Y es también director de la revista literaria Fermiento, que solicita a los autores de asturianos más mozos. La verdad es que de ellas veces los que homenajean resultan ser los homenajeados. Con la toda preferencia voy a decir y hay una de estas veces. Ignacio, en el nombre de la Junta Directiva que presido y en el mío propio, quiero manifestarte la enorme satisfacción que recibo la diputación del jurado. En cuanto dentro de unos minutos el señor alcalde te traiga la entrega del galardón, no lo tomes solo como el agradecimiento de los jóvenes en sesión, ni tan siquiera del ayuntamiento. Recíbelo como el reconocimiento de todo el pueblo, de este concello moscón que tanto debe a los que como tú apregonan, esparten y destacan sus valores culturales, cívicos y éticos.
Y es nuestro deseo que este premio sea solo un principio de los muchos éxitos que seguramente vas a tener en tu carrera periodística. En cuanto a que esto ocurra, no te esclarezcas de este día. Recuerda, cualquiera que des, la sincera gratitud del pueblo de Grau por la tuya inefable vida. Muchas gracias a todos. Entrega por parte del alcalde de Grau, Antonio Rey, el premio a Ignacio Galán de este 7º certamen periodístico Moscones en Xixón. Muy buenos días, señor alcalde, concejales, miembros de Moscones en Xixón, amigos y amigas. Un día en el que el Concello de Grau y la Asociación de Moscones en Xixón me ofrecen tantos honores y afalabos, no puedo estar más que satisfecho y agradecido para con este Concello y para con todos los moscones sobremanera. Y al escribir este discurso, puse a pensar qué podía venir yo a contaros aquí para no aburrimos, qué podía contar a los colegios de Grau. Y pensando y dando vueltas a la cabeza, ¿cuál era el primer recuerdo que tenía yo de Grau? Y al acordarme, el primer recuerdo que tengo yo de cuando yo era muy niño. Mi abuelo participara en la construcción de un edificio aquí en la villa de Grau y vinimos a visitarlo. Esperándolo, yo me por jugar por mechero detrás de los coches y metí el dedo y quemé. Hubo un drama familiar, tanto drama que todavía me acuerdo y era muy pequeño. La mi relación con este concello, digamos que no estaba muy bien, estaba un poco quemado con Grau. La buena noticia es que el dos no hizo más que mejorar esta situación. Na parcela donde mi abuelo hizo de aquí en Grau, aquel edificio, había un horno y ese horno acabó gracias al aprecio de mi abuelo por la cultura asturiana en la su finca de la calidad en sí. Así que desde bien pequeño sentía que en la finca de mis abuelos había un cachín del Concello de Grau. Los míos juguetes, los trastos de cuando iba de campamento, estaban guardados en aquel espacio que era parte del territorio de Grau inxerto en el Concello de Sierra. Puede decirse que pasé muchos veranos jugando en Grau, subiendo por Ablanes y a por Nueces, a Grau, al horno de mis abuelos. A poco ya tuve la oportunidad de conocer más a fondo el Concello, haciendo un trabajo a una editorial sobre escuelas rurales de ellos pueblinos del Concello de Grau y sobre todo a la Xoxina. Santa María Grau, el Friesmo, con su guapo santuario testigo de batallas de la Guerra de la Independencia, Yaureu, Siaza, Año, Santianes y además otros más que pude conocer, donde pude conocer a muchos moscones de donde me trataron muy bien. No tiene que extrañarnos, por lo tanto, todo lo que del vuestro Concello contaba en este artículo que el xurado tuvo a bien premiar. El Concello de Grau y un Concello con un movimiento cultural tremendo. Una semana en la que en el diario en el que trabajo como redactor las tuvimos, no se fallan de referencias a actividades culturales en Grau. Güey, estoy aquí con vosotros. ¿Qué decir más? Que no puedo estar más agradecido por este premio. Sobremanera, Moscones en Xixón lleven el nombre del seu Concello y lo dan a conocer entre los xixoneses con iniciativas muy prestosas como este premio o la Semana Cultural que organiza cada año con gran repercusión en Xixón. Tienen a más de aquí que me prestan forma. Decía Alfredo ahora, ¿no? Y es un compromiso para con la lengua que por desgracia no atopa siempre uno. Convoquen este concurso de periodismo y quiero destacar que ahora mismo y el único que en Asturias permite presentar trabajos periodísticos en asturiano. Y esto ya es muy importante, pues el labor de los periodistas que trabajamos la información en asturiano tiene muchas torres del camino y no está nada mal que de vez en cuando se reconoce ese trabajo. Las personas que hacemos periodismo en asturiano quisiéramos que hacerlo fuera de algo normal, que la lengua que empleamos tuviera una situación como la del castellano.
pero anguaño non é así. O asturiano vive marginado e arrequexado a espacios moi determinados e sobremanera nos medios de comunicación. E aprovecho este foro, esta guapa capilla de los Dolores, para reclamar una vegada máis que el asturiano sea oficial, porque é a única posibilidad de que las futuras generaciones de moscones, de asturianos, sigamos teniendo este rico patrimonio que era nosa época. E alcalde, tamén dentro dos concellos poden facerse muchas cosas por asturiano. Sé que vienen facendo neste concello, pero yo animo a facer todavía máis, porque pode facerse mucho e la situación de nuestro idioma precisa mucho traballo si queremos garantizar eso. Este premio ganado por tantos periodistas bien importantes que se publicaban en medios líderes en Asturias, y por eso tengo de valorar también que este xurado decidiera dar el premio a un periodista mozo como yo y a un medio digital Astur News. Y es la primera vegada que se da a un premio de Moscones en Sisión a un medio que aparezca más en internet. Los tiempos cambian y la forma de leer la información también. Ves que este premio también cambia los tiempos que corren. En último lugar, estaba me dar las gracias otra vegada a Moscones en Sisión y también al Concello de Grau por organizar un acto tan guapo en este día. Al alcalde por estar aquí entregando este premio, a todos vosotros por dejarme participar hoy de esta fiesta de la primer flor y por acompañarme en un día tan especial para mí y que nunca voy a esquecer por él. Al Orfeón de Grau y a la banda de gaites Villa de Mieres por dejarme sentir la su música esta mañana, a quien me acompañen en Decisión y desde otros lugares, amigos, familiares, alumnos y especialmente, si me lo permitís, un día como el de hoy, el Día de la Madre. Especialmente quería dedicarlo a mi madre, Cristina, que, bueno, y ahora que quiero dedicar hoy este premio. Muchas gracias a todos por este día tan guapo en Grau, que nunca voy a esquecer, y por este premio que quiero hacer exclusivo a todos los compañeros que cada día hacen periodismo en asturiano. Hoy espero disfrutar estos fiestas, ya lo hice antes un poquitín en el mercado, con todos vosotros. Muchas gracias, Grau, Puxa Asturias, Puxa Grau. Don Alfredo González Huerta, presidente de Amigos en Sisón, don Ignacio Galán González, hoy yo creo que es la figura del Concejo, por este homenaje tan merecido que tienes, concejales del equipo de gobierno, concejales de la Corporación Moscona, representantes de Caja Astur, señoras y señores, buenos días y bienvenidos todos a este acto de entrega del Premio Periodístico Moscones en Sisión, que este año, como todos sabéis, alcanza su 7ª edición. Está vuestro certamen periodístico que premia el artículo sobre grado más destacado del año. Hoy, en este acto institucional, hemos hecho entrega de este premio en un día tan importante y significativo para Grado como es la primera flor, y en un marco tan emblemático, como dije antes, de nuestra Capilla de los Dolores. Este premio periodístico supone un importante incentivo y un reconocimiento a aquellos periodistas o escritores que se ocupan y preocupan de nuestro concejo, ya sea en la prensa diaria o en cualquier otra publicación. Quiero felicitar sinceramente al ganador de este año, don Ignacio Galán González, por este merecido premio que le ha sido otorgado por el artículo Grau, el Mercadón de la Cultura, publicado en Astur News el 30 de diciembre del 2010. Ignacio Galán es un conocido y reconocido escritor y articulista con una obra impresa en numerosas publicaciones, que además es profesor de asturiano en varios cursos, miembro de asociaciones culturales y director de la revista literaria Formiendo, que promocionan año tras año a los autores en asturiano más jóvenes. A Ignacio Galán hay que agradecerle que se acuerde y se ocupe de Grado en muchos de sus artículos de opinión, publicados aportando, como no podría ser menos, su visión, siempre lúcida y pertinente, sobre diversos temas de interés, siempre enriquecidos por su indudable talento y calidad literaria. Ignacio nos aporta además una visión objetiva de Grado, desde la barrera, la visión muy útil de una persona vinculada en Grado, pero no residente ni vecino de nuestro municipio, una
una visión definitiva de la que los representantes de la ciudadanía local tomamos buena nota. Un ejemplo de esto que acabo de decir es precisamente su artículo Grau, el Mercadón de la Cultura, ganador de esta 7ª edición de este premio periodístico. Por lo tanto, reiterarte una vez más aquí públicamente, en nombre de la Corporación Moscona que tengo el honor de presidir, darte la enhorabuena y esperemos, y vamos a esperar seguro, que los moscones sigamos leyendo artículos y textos tuyos en los que Grada sea protagonista. No quiero alargarme más. Para terminar, les doy de nuevo las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto y les deseo a todos ellos que disfruten de lo que queda de este día de la primera flor. Y recordarles una vez más, ahora que estamos en la vorágine de las elecciones municipales y autonómicas en el gobierno del Principado de Asturias, que sea quien sea la opción preferida de los ciudadanos de Grado, que no dejemos de un lado esta edición de los moscones in situ. Muchísimas gracias a todos. También del escudo de nuestro concejo, porque creo que es lo que representa el sentir de todos y cada uno de los ciudadanos. Fuerte. Una moza en la fuente dijo al caldero: ay, si tú te volvieras mozo soltero, y al trepeletre, ahora sí que me hago con usted. Reiterarles a todos los integrantes del coro su presencia hoy aquí, y teniendo un coro invitado que tiene que atender, que luego sé que van a ir a hacer de buenos cicerones con ellos. Muchas gracias por vuestra asistencia.